¿Qué tal? ¿Cómo están? Entre golpes suaves, revoluciones de colores y nuevas estrategias de guerras híbridas, como poner entredicho los procesos electorales en los países, se mueve la estrategia imperial de Estados Unidos en todo el mundo para evitar así una precipitación rápida de la política unipolar. De este tema estaremos hablando en la edición del Mapa a partir de las recientes elecciones parlamentarias ocurridas en Georgia. Soy Aaron Romero y sean bienvenidos a esta nueva emisión del Mapa. Y de inmediato revisamos algunos datos en nuestro mapa para entender acerca de lo que ha estado pasando en Georgia recientemente y el intento de la revolución de colores. Lo vamos a hacer con nuestro mapa, y es que desde hace varios años en Georgia, este país euroasiático costero del Mar Negro, se está tejiendo el modelo intervencionista de Occidente, y en el año 2003, por ejemplo, se ejecutó la llamada Revolución Rosa, y también en marzo de 2023 ciudadanos salieron a las calles del centro de la capital en Tiflis para protestar luego que el Parlamento aprobara la primera lectura de un proyecto de ley de agentes extranjeros. La historia de llamados a protesta se repite en las elecciones parlamentarias celebradas el pasado 26 de octubre, ya que partidos de oposición y la presidenta de la República Parlamentaria y Unitaria de Georgia, Salome Zurabishvili, la identificamos por supuesto en la fotografía derecha superior de nuestro mapa, en un mitin desconocido o desconoció los resultados electorales que dieron como ganador al partido oficialista Sueño Georgiano con el 54% de los votos. Luego de estos hechos se elevaron manifestaciones alrededor del Parlamento. También se abrió una investigación y un recuento de votos en la cual la presidenta y otros líderes de oposición en Georgia fueron llamados a consignar las pruebas para justificar las acusaciones de fraude, y no se presentó ningún aval para tales acusaciones. Pese a todo esto, la Comisión Electoral Central declaró que el recuento de alrededor del 12% de los colegios electorales no ha dado lugar a un cambio significativo en los resultados oficiales anunciados anteriormente, por lo cual el Sueño Georgiano, cuyo fundador ha sido el partido de Bidzina Ivanishvili, lo vemos en la foto en el mapa, también celebró la victoria desde la sede de Tiflis porque logró la mayoría absoluta en las elecciones legislativas. Pero ¿qué importancia tiene Georgia en este tablero geopolítico? Vamos a seguir revisando esta información en nuestro mapa. Georgia, país del Cáucaso Sur, es una ex república de la Unión Soviética que se independizó en el año 1991. Su ubicación geográfica es estratégica para Moscú y Washington y también las potencias occidentales. Allí se proyecta continuar con el avance de la OTAN en territorios asiáticos para controlar la región. En consonancia a estos proyectos imperialistas, vemos cómo los observadores internacionales de la Unión Europea y también de Estados Unidos han denunciado irregularidades electorales y solicitan otros tipos de investigaciones desafiando el poder electoral del país. Por otra parte, ya en agosto, Rusia, a través de un comunicado del Servicio de Inteligencia Exterior, había alertado a Georgia acerca de la planificación de una conspiración ejecutada por Estados Unidos para poner en marcha el libreto de una revolución de colores durante los comicios parlamentarios. El partido gobernante, Sueño Georgiano, es criticado por la oposición y por Occidente por negarse a establecer sanciones contra Moscú por el conflicto en Ucrania. Además, algunos georgianos planteaban estas elecciones como una meta más para sumarse como Estado miembro de la Unión Europea. Así están las cosas en Georgia. Sumamos para este análisis desde España a la periodista o al periodista Daniel Seizo. Daniel, bienvenido a la pantalla de Telesur y al Mapa. ¿Cómo te va? Buen día, encantado. Daniel, Francia, Alemania, Polonia insisten en cuestionar el resultado de las elecciones parlamentarias en Georgia celebradas en octubre y dieron como ganador, que por supuesto dieron como ganador al partido georgiano de centroizquierda. ¿Por qué el interés de Europa y de Estados Unidos en este país y particularmente en estas elecciones parlamentarias? Bien, antes que nada lo que tenemos que preguntarnos es por qué otros países como Francia, Estados Unidos, Alemania, esas viejas potencias coloniales, tienen interés en decidir los gobiernos de turno que otros pueblos han votado en las urnas. Esto es algo de todo inexplicable, son esos arrebatos coloniales que aún a día de hoy tienen que sufrir muchos pueblos que están en el eje de interés de la OTAN.
A día de hoy, la guerra en Ucrania parece no pintar nada bien para los intereses de Washington, para los intereses de la OTAN, y esto los obliga a tener que empezar a replantearse los términos en el que se va a tener que producir una capitulación total y absoluta ante la Federación Rusa. Por tanto, la estrategia parece que está un poco encaminada a intentar crear nuevos incendios que puedan poner en problemas a Moscú. En el caso de Georgia, pero también en el de Moldavia, creo que todo lo que está sucediendo responde precisamente a estos intereses, a un imperio decadente como el estadounidense, que poco a poco intenta apuntalar una estrategia de tierra quemada, intenta sostener su influencia a través de desestabilizar a otros países y de poner en serio peligro, en riesgo, tanto a la Federación Rusa como a China, Venezuela o Irán, a pueblos a los que considera enemigos, a los que considera que están desafiando su poder imperial. Daniel, por supuesto llama la atención también en torno a Georgia dos elementos, dos argumentos de Occidente, la supuesta preocupación por las numerosas irregularidades y también la intimidación hacia los electores. Y el segundo es el alejamiento que ellos también denuncian de Georgia, de su trayectoria europea y también la derogación de una ley contraria supuestamente a los valores y los principios del viejo continente. ¿Qué está pidiendo entonces la Unión Europea y también Occidente, particularmente a Georgia, sobre esa supuesta legislación? Bien, parece que a Occidente solo le interesa la democracia cuando ésta se expresa de una forma contraria a los propios principios que la OTAN y Washington parece querer imponer en el mundo. Deberíamos preguntarnos, ¿es que acaso Occidente no está preocupado por una Ucrania que no tiene intención alguna de convocar elecciones? A Occidente no le preocupa que el pequeño tirano llamado Zelensky siga llevando a su pueblo a la muerte sin que este pueblo tenga opción alguna de expresarse. Occidente no tiene ninguna legitimidad para hablar de democracia, ni mucho menos tiene legitimidad para intentar desconocer los resultados electorales de Georgia o de ningún otro pueblo. Cuando hablamos directamente de la preocupación que también parecen mostrar por el trabajo, el desarrollo de las ONG sobre el terreno, tenemos que preguntarnos por qué tiene interés Occidente en que un país esté totalmente plagado de organizaciones no gubernamentales con claras conexiones con Occidente, claras conexiones con las potencias coloniales europeas o directamente con Washington. Esto es algo que también se ha visto en Nicaragua y en muchos otros países. También en el Sahel estamos viendo como los nuevos líderes revolucionarios están renegando de las ayudas de esas ONGs, que no es otra cosa que injerentismo blando, un caballo de Troya para intentar manipular el destino político de esos pueblos. Lo único que están diciendo países como Georgia, Burkina Faso o Nicaragua es que si las ONGs quieren trabajar sobre el terreno, tienen que explicar a quién se deben, tienen que explicar la procedencia de sus fondos económicos. Y esto parece que no están dispuestos a hacerlo, lo que nos hace sospechar mucho sus verdaderas intenciones. Y en cuanto al camino supuestamente europeísta de pueblos como el georgiano, pues lo que resultaría extraño es que con una Europa totalmente decadente, una Europa que se está inmolando en la guerra de Ucrania, que está cortando sus fuentes de suministros con Moscú, que incluso directamente está obligando a sus ciudadanos a empobrecerse cada día más, incluso a dar sus vidas en un escenario bélico, que a ningún pueblo esto le pudiera resultar atractivo. Es Europa la que está alejando cualquier mínimo puente que pueda tejer con otros pueblos. A nadie a día de hoy le resulta atractivo sumarse a un proyecto totalmente decadente, pero es que no solo Georgia o los habitantes de Georgia están renunciando de una alianza con la Unión Europea, es que la propia población europea, la propia clase trabajadora europea, cada día confía menos en este proyecto. Por tanto, ¿cómo puede resultarle extraño que otros pueblos sigan ese mismo camino? Daniel, también ayúdanos a entender un poco lo siguiente, la denuncia realizada por el primer ministro georgiano sobre la injerencia extranjera antes de estas elecciones parlamentarias. Forma parte también de la estrategia desestabilizadora, lo que denunciaba, que habían fondos extranjeros para intentar desestabilizar las elecciones en este país.
Sin duda alguna, las llamadas revoluciones de colores son una estrategia que Washington ha estado aplicando en diferentes puntos del planeta. El ejemplo más claro de las graves consecuencias que puede tener esto lo encontramos en Ucrania, pero tampoco en América Latina esto resulta totalmente extraño. Vemos como pueblos como el venezolano o incluso Perú han sufrido en sus propias carnes la injerencia, los miles de millones de dólares destinados a intentar imponer gobiernos que vuelquen los recursos de esos pueblos para los intereses occidentales, y en el caso de Georgia lo que se ha hecho es una denuncia abierta después de ver cómo las campañas mediáticas estaban orquestando totalmente un clima de injerencismo absoluto, un clima a llamar a desconocer las elecciones. Esto lo hemos visto, tal y como señalo, también en Venezuela. Cualquier organismo, cualquier institución extranjera que quiera tener voz de los asuntos de Georgia, cuanto menos debería de dejar claro de dónde procede la financiación y a qué intereses se debe. Esto es lo que buscaba el gobierno a la hora de promover una ley que tiene equivalencias muy similares en los Estados Unidos y en diversos países europeos. Es que no se está pidiendo nada que no se aplique en otros países. Recordemos que a día de hoy en Estados Unidos y también en la Unión Europea los medios rusos están totalmente prohibidos. Las acusaciones diarias de injerencismo contra cualquier canal, periodista o profesional ruso son totalmente habituales. Por tanto, que ellos sean los primeros en levantar la voz cuando alguien señala su claro injerencismo es cuanto menos bastante cínico. Sí, Daniel, otro elemento en torno a esto que ocurre en Georgia es que la presidenta del país, figura prooccidente, por cierto, dice que hubo un fraude sofisticado, pero no presentó ningún tipo de pruebas ante la fiscalía. Esto también marca también un precedente, porque se parece mucho a lo que ocurrió acá en Venezuela. Sin duda alguna, solo faltaría que se autoproclamara presidenta tal y como hizo en su momento el olvidado Guaidó, o estamos viendo actualmente con Edmundo González. Es un absurdo total y absoluto. Este tipo de elementos, estos títeres del imperialismo, pueden lanzar proclamas totalmente grandilocuentes, pueden declararse como representantes de sus pueblos, pero cuando uno palpa la realidad, cuando uno acude a lo que realmente está sucediendo, ve que no tienen casi ningún tipo de influencia política en la realidad de sus países. Lo único que son es títeres financiados con millones de dólares que buscan la desestabilización de sus pueblos, incluso llevándolos a la guerra únicamente para que Occidente pueda hacer uso de sus países, de sus recursos. Por tanto, tal y como señalas, no es una estrategia nueva y tenemos que acostumbrarnos a que el imperialismo lance este tipo de figuras totalmente a la desesperada. Obviamente el pueblo de Venezuela habló en su momento, y en este caso el pueblo de Georgia está hablando también, y lo que está diciendo es que se ha expresado a través de las urnas, que respeten su voz, que respeten los resultados electorales. Creo que este es el único camino realmente democrático. Daniel, gracias por compartir este análisis para el mapa. Vamos a marcar una pausa, pero antes vamos con nuestra escala. Será hasta la próxima, Daniel. De inmediato revisamos un artículo del portal Mundo Obrero que titula de la siguiente manera: Georgia, oveja negra de Occidente. La Unión Europea ha congelado el proceso de integración y suspendido las reuniones de alto nivel. El gobierno de Georgia afirma que la élite occidental está a favor de la guerra y quiere derrocarlo y arrastrar a Georgia a otra guerra georgio-rusa. En diciembre del año pasado, Ucrania, un país en guerra sin conocer sus fronteras definitivas ni su población, fue invitada a iniciar las negociaciones de adhesión con la Unión Europea. Georgia no merece este estatus porque no participa en la política de sanciones autodestructivas de Occidente. La élite de Bruselas le molesta que un país como Georgia no le interese una política absolutista de sanciones hacia otro actor global, en este caso Rusia, ¿no? Porque solo puede verse perjudicado por ello, sabiendo perfectamente que solo será miembro de la Unión Europea dentro de décadas o tal vez nunca.
Gracias por seguir con nosotros. Y ahora compartimos la foto del día. El ministro de Relaciones Exteriores de Rusia, Sergei Lavrov, respondió a las acusaciones de Occidente sobre la supuesta interferencia de Rusia en las elecciones parlamentarias de Georgia. Una mentira descarada. Los estadounidenses tratan de atribuirnos lo que hacen ellos mismos. Ya hemos compartido nuestras evaluaciones sobre la injerencia sin precedentes de Occidente en los asuntos internos de Georgia, su presión descarada sobre las autoridades y los votantes del país. Así lo enfatizó el canciller. Además, aseguró que Moscú respeta la elección del pueblo georgiano y está dispuesta a seguir normalizando las relaciones bilaterales con Tiflis. Continuamos con el análisis y nos acompaña de inmediato desde España la escritora Rosa Rosenberg. Rosa, bienvenida a la pantalla de Telesur. ¿Cómo te va? Muy bien, muchas gracias. Soy Sara, pero no pasa nada. Sara, sí, fíjate, acabamos de compartir en la pantalla del mapa la posición del gobierno de Rusia sobre los resultados de las elecciones parlamentarias en Georgia. Ha dicho lo siguiente, que no tienen nada que ver y están, por supuesto, hablando de una revolución de colores y también de guerra híbrida. ¿Será que el cuestionamiento de los resultados del voto popular, como ocurrió en Georgia, se incluyen en estas nuevas estrategias de la Casa Blanca? Es evidente, el Cáucaso Sur, donde está justamente Georgia, es para Occidente una zona estratégica y han intentado hacer una Ucrania 2.0. Eso hay que tenerlo claro. Por allí pasan inmensos oleoductos. Es un país que viene sufriendo todo este tipo de presiones y lo que ha dicho claramente el canciller Lavrov tiene que ver con algo fundamental. Ustedes en Venezuela lo saben muy bien. Aquí en Georgia el 54% del pueblo georgiano ha votado por un desarrollo soberano, ha votado por una protección nacional en contra de ser colonia de Occidente y de expandir la guerra, que esa es la estrategia única que tiene, ¿no es cierto?, siempre la OTAN y la Unión Europea. No ha sido extraño que doña Ursula von der Leyen inmediatamente pasara a amenazar y que dos partidos más que se han presentado a las elecciones junto al partido ganador hayan sido ya sancionados. Es decir, la vieja historia que, como digo, Venezuela sufre y conoce perfectamente. No es nada extraño, pero está clarísimo que la única estrategia que mantiene la Unión Europea y la OTAN dirigiendo esto es la estrategia de guerra, es ampliar el conflicto y terminar de rodear realmente, porque es muy importante el lugar donde está Georgia, para terminar de rodear con fuerzas de la OTAN a Rusia. De allí que estas elecciones son muy importantes y de allí que el partido de la señora presidenta haya llamado a una movilización en la calle para intentar hacer lo que hicieron en Ucrania en el Maidán, ¿no? Lo que está claro es que el pueblo georgiano ha hecho una opción por la paz y con toda claridad y que lo defenderá. Así como es necesario tener muy claro, ¿no?, que estas elecciones no han sido hechas por Rusia ni con ninguna intromisión. Al contrario, Rusia no ha tenido absolutamente ninguna injerencia y han sido elecciones absolutamente claras. Pero claro, cuando bienvenida a la democracia occidental, que si votas como quiere el imperio, dicen que las elecciones son reales y si no te cantan fraude o desestabilizan con las viejas y conocidas propuestas que siempre de las primaveras y de las movilizaciones. Hay que tener en cuenta otra cosa también. El país, Georgia, está infectado por la NED y por las ONGs. Hay por 142 habitantes, y esto es un dato importante, hay una ONG. Hay 26.000 ONGs trabajando en contra del pueblo y por la guerra y por el Occidente. Eso hay que tenerlo en cuenta porque esos son los modos de desestabilizar y de no aceptar un resultado absolutamente claro y en defensa de la democracia.
Sara, aunque geográficamente no están cercanos, algo muy parecido a la situación de Georgia ocurrió en Venezuela en las elecciones del 28 de julio. Resulta ganador el presidente Nicolás Maduro, la oposición canta fraude, no presenta pruebas, y también en un país vecino como Colombia, el presidente Gustavo Petro denuncia intento de golpe de Estado en su contra a través de denuncias de irregularidades en la campaña electoral cometida hace 2 años, ¿no? ¿Será que se van entonces regionalizando las estrategias desestabilizadoras, pero siempre con el mismo objetivo? Es la misma estrategia, es exactamente la misma estrategia. O te controlo o te someto. Y de eso depende, ¿no es cierto?, que el pueblo lo sepa, que el pueblo lo tenga muy claro, porque están allí para desestabilizar y para seguir provocando guerras. Y insisto, el pueblo georgiano, al igual que el pueblo venezolano, ha votado por la paz y el desarrollo soberano. Y entonces eso es lo que se está defendiendo, más allá de todos los intentos de desestabilización. Es decir, están operando de manera absolutamente ilegal. Los medios internacionales, los medios del occidente hacen eco de esto. Y realmente es lamentable ver cómo nunca se dice la verdad, ni en Europa, ni por supuesto en Estados Unidos, ni en Gran Bretaña. Quiero decir que hay otra información, las elecciones han sido transparentes, como han sido transparentes en Venezuela, y que nos ha costado 27 muertos más un montón de destrucción, no aceptar lo evidente. Ellos son los señores de la guerra y los pueblos no quieren guerra, los pueblos han decidido vivir en paz y han decidido desarrollarse. De allí que en esta coyuntura sea tan importante volver a señalar el tema de la multipolaridad en la que Venezuela también está, ¿no es cierto?, para mantener un equilibrio mundial, apartar la guerra y la destrucción que solo favorece a la OTAN y a sus vasallos europeos. Creo que esto es lo que tiene que quedar claro para todos los pueblos del mundo. Sí, Sara, te pido que te mantengas en pantalla porque vamos a revisar algunos datos con nuestra leyenda. Recordamos a la audiencia que en septiembre de este año el portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores de Rusia, María Zaharova, indicaba que aquellos que estuvieron detrás de los ataques masivos en los dispositivos Vipers en Líbano buscaban provocar una gran guerra. Y lo dijo de la siguiente manera: consideramos lo ocurrido como un acto más de guerra híbrida contra Líbano que ha afectado a miles de personas inocentes. Parece que los organizadores de este ataque de alta tecnología buscaban deliberadamente fomentar un enfrentamiento armado a gran escala, esto con el fin de provocar una guerra en Oriente Próximo. Así lo mencionaba María Zaharova. Sara, justamente, y en medio de este ataque que se llevó a cabo este mismo año, que no tiene precedentes, un ataque masivo con dispositivos de comunicaciones, tal y como lo mencionaba Rusia, quedó demostrado entonces que el ataque israelí en Líbano fue una nueva fase de este proceso de guerra híbrida que ya no respeta ni fronteras, tampoco respeta la legislación internacional, o sea, no hay ningún tipo de condena. Entonces, ¿cómo debe actuar la comunidad internacional para hacer frente a esta nueva situación, más allá, por supuesto, de las expresiones de condenas y de repudios? Pues deberían dejar de nutrir de armas a un Estado terrorista, ¿no es cierto?, que es capaz y ha sido capaz de masacrar desde hace 76 años a la población civil de manera indiscriminada. Lo que ha pasado justamente con los dispositivos es un aspecto más de esta guerra terrorista que Israel lleva todo el tiempo. Entonces, claro, se pueden hacer bonitas declaraciones, se puede decir no estamos de acuerdo, podemos salir a la calle y pedir, pero mientras sigan nutriendo la maquinaria de la muerte, que es lo que hace el occidente colectivo, porque ese es el gran negocio, el negocio de la guerra, el negocio de las armas, y siguen nutriendo al monstruo, este monstruo seguirá existiendo. Lo que puede hacer la humanidad es exigir el inmediato cese del armamento para Israel y el cese inmediato de los ataques terroríficos que está haciendo contra el pueblo palestino y contra el pueblo libanés. No hay otro camino. Y las instituciones internacionales tipo
ONU y muchísimas otras que no hacen más que discursos, deberían tomar medidas de manera urgente. Es ataque a la población civil, es ataque a los pueblos. Hay muchísimos, se dice 47.000 muertos en Palestina, ni siquiera se puede contabilizar la cantidad que hay, y ahora en el Líbano lo mismo, destruyendo la vida de la gente. No hay otra alternativa, o dejan de nutrir al monstruo o el monstruo seguirá matando. Sara Rosenberg, muchísimas gracias por aportarnos este análisis, también los datos para la pantalla de Telesur. Será hasta la próxima. Hasta la próxima, un abrazo. Igualmente, gracias a ustedes por estar en la pantalla de Telesur. Será hasta la próxima. Soy Aaron Romero.